Hola una vez más, bendiciones. Ya estamos en el cuarto encuentro, así que vamos a desarrollar este encuentro que hoy vamos a tratar las culpas. Y vamos a comenzar con un testimonio de una de las mamás que estuvieron en uno de los encuentros anteriores que hicimos, que nos contó que al principio le echaba la culpa de estar pasando por todas estas cosas, de los amigos de su hijo, y que muchas veces los había odiado y había agarrado mucha bronca a sus amigos, a los amigos de su hijo. Y esto, por supuesto, la llevaba a no poder pensar más que odio hacia ellos, ¿no? También varias veces se culpó a sí misma por una separación que había tenido, por cosas que habían sucedido en la familia, y así, varias cosas. Esta misma mujer nos contaba esto, pero cuando comenzó a ver las cosas con el enfoque de Dios, empezó a darse cuenta que en realidad todo lo que vamos a hablar hoy tenía todo el sentido que le vamos a dar, pero empezó a depositar ya no culpas, sino empezar a ver a los demás con el amor de Dios, con que en realidad echar la culpa no sirve para nada, ¿no? Sino buscar a Dios, creo que es lo único importante. Bueno, ella nos contaba esto y cómo empezó a bendecirlos y a amarlos, y a pesar de que todavía siguen siendo esas personas que lo siguen arrastrando. Ella nos contaba en ese momento que lo seguían arrastrando a su hijo hacia las adicciones y todo esto. A pesar de eso, ella había podido perdonarlos, bendecirlos, amarlos, y ya no verlos con odio, sino con el amor de Dios. Así que creo que esto que le pasó a ella es el mejor ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros, a cualquiera que tenga que pasar por cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque humanamente podríamos decir, pero es una tontería, o es una locura. Sin embargo, a ella le hizo tanto bien dejar de odiar, dejar de echar la culpa. Bueno, y justamente todo lo que vamos a ver hoy es referido a esto. Y en primer lugar, cuando hablamos de culpas, eh, podemos ver que en realidad es completamente normal sentir culpa, ¿cierto? Es completamente normal sentir culpa de lo que te puede haber pasado, de lo que le puede haber pasado a tu familia, a tu hijo, a tu familiar. Es completamente normal. Así que nadie se sienta mal por tener o por sentir culpa. Ya vamos a desarrollar un poquito, pero es completamente humano sentir culpa, porque en una de esas, la forma en que lo traté, la forma en que lo crié, los problemas que hubo en la casa, los problemas económicos, el lugar o la decisión tal que tomé, siempre nos vamos a terminar echando la culpa, y es normal. Aunque ya vamos a ver ciertas cosas. También, durante el proceso, vamos a ver que también nos agarra culpas por cosas que pasan durante el proceso de todo esto. No solamente las culpas de lo anterior y de lo que lo puede haber llevado que nos echamos la culpa, sino durante el proceso va a haber culpas. Porque dije, porque hice, porque no me callé, porque le prohibí. Muchas veces cuando ponemos límites, también vuelven a surgir las culpas de por qué fui tan duro, por qué fui tan blando, por qué no dije tal, por qué no hice tal cosa, por qué... Y así, siempre. Las culpas, lamentablemente, son normales, pero justamente hoy vamos a ver herramientas para que podamos entender las culpas de la forma que corresponde, pero no solo eso, sino
sacarlas, erradicarlas de nuestra vida para que no nos afecten y para que no nos hagan mal. Así que con respecto a culpas, es completamente normal echar la culpa a otros. Recién decíamos, es completamente normal sentir culpa, pero también es completamente normal muchas veces y humano echar la culpa a otros, a que el otro hizo, a que el otro me dejó, a que el otro el abandono de otro, lo que el otro hizo, lo que el otro dijo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas culpas, no? ¿Qué vamos a hacer con la culpa que me adjudico a mí mismo o con la que le adjudico a otros? Ahora, cuando hablamos de esto, en realidad podríamos empezar a aprender, en vez de echar culpa o de culparnos a nosotros mismos, estaría bueno empezar a crecer a partir de los errores. Porque podríamos tranquilamente decir, bueno, este error agarro y le echo la culpa a alguien, a mí o a otro. Pero si nosotros agarramos un enfoque diferente, como hablábamos en el anterior encuentro, de alejarnos de la situación de una forma objetiva y empezar a ver con una mirada diferente, y vamos a ver que se puede aprender de los errores. En vez de echar la culpa, podemos aprender de nuestros errores o de los errores de otros incluso, para no cometer de nuevo o para no cometer lo mismo que otro cometió. Por ejemplo, podemos empezar a crecer a partir de los errores para saber cómo salir de ahí, porque si yo sé cómo llegué hasta un lugar, por supuesto puedo recordar cómo volver, ¿cierto? Entonces, a partir de los errores que me llevaron hasta tales y cuales situaciones, yo puedo retroceder en eso e ir reparando errores y volver al lugar de origen, si Dios permite que eso suceda en los familiares que tenemos con adicciones, sería fantástico, ¿no? Por supuesto que esto es un proceso que no depende solo de nosotros, pero nosotros sí podemos ir reparando errores y podemos ir haciendo y podemos realmente provocar que un montón de estas cosas sucedan si empezamos a tomar los errores no como algo a quien echar la culpa, sino algo como aprender y algo que se puede reparar y que podemos llegar también a buenos puertos desde un punto de vista inverso, ¿no? Así que si nosotros vemos lo que corresponde, ganamos tiempo en realidad, porque las culpas lo único que hacen es hacernos perder tiempo, ¿cierto? Las culpas lo único que hacen es hacernos perder tiempo, porque cuando le echamos la culpa a otro, definitivamente no logramos nada. Si nos echamos la culpa a nosotros mismos, tampoco logramos nada. O sea, encontrar un culpable en realidad no sirve de nada, porque vamos a suponer, encontramos al culpable y ¿ahora qué hacemos? Nada, no se puede hacer nada. Realmente lo que tenemos que hacer no es encontrar culpables, lo que tenemos que hacer es ganar tiempo y aprovechar las cosas que hemos aprendido y listo, nada más. Yo creo que eso es lo único que vale la pena de todas estas cosas que muchas veces nos toca sufrir, que muchas veces nos toca pasar, que muchas veces nos toca afrontar. Por lo tanto, buscar culpables o tratar de encontrar culpables en una u otra cosa o en una u otra dirección, hacia afuera o hacia adentro, no nos lleva a nada. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? A que ganemos tiempo, dejemos de perder tiempo buscando culpables, dejemos de perder tiempo echándonos la culpa, dejemos de perder tiempo lamentándonos de cosas que no vamos a poder volver atrás en el tiempo. No existen las máquinas del tiempo, por lo menos todavía no existen. No existe la máquina del tiempo en que yo pueda volver 10, 15, 20 años atrás y solucionar cosas que hice. No sirve. No sirve lamentarnos sobre cosas que no podemos solucionar. Pero sí que sirve aprender de los errores para poder
reparar y volver a lograr algo que quizás podemos realmente hacer, que con echar la culpa no vamos a lograr nada. Entonces, cuando hablamos de culpas, todo lo que es culpas nos lleva a frustraciones. Si nosotros echamos la culpa, nos lleva a frustraciones. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar al otro. Si nos echamos la culpa a nosotros mismos, también nos lleva a frustrarnos. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar el pasado. Entonces, todo lo que tenga que ver con culpas nos lleva a frustraciones, no nos lleva a soluciones, nos lleva a estar frustrados, nos lleva a pensamientos de frustración, nos lleva a cosas que tengan que ver con frustración, y por supuesto no es lo que queremos para nuestras vidas, no es lo que queremos para las personas que están afectadas por estas adicciones, no es lo que queremos. Por lo tanto, las culpas no es nuestro camino, no es el camino que tenemos que tomar. Las frustraciones nos llevan a accionar de formas que después nos arrepentimos, porque por supuesto, al estar frustrados, hablamos de formas que no nos sirven, que no edifican, que no hacen bien, y por supuesto, todo lo que nos terminamos arrepintiendo, en realidad lo que hacen es retrasar los procesos de cambio, retrasar los procesos de maduración, retrasar los procesos de restauración. Y cuando hay algo que hacemos que nos arrepentimos, en realidad lo que estamos haciendo es arruinando las cosas, ¿no? Y todo esto por culpa, valga la redundancia, por culpa de echarnos la culpa. Porque nos echamos la culpa o porque echamos la culpa a alguien, y esto nos llevó a frustraciones y esto nos llevó a hablar de formas incorrectas. Por lo tanto, evitemos caminos de culpas. Evitemos caminos de culpa. Tenemos que entender que esto es un proceso de prueba y error. Tenemos que entender que esto es un proceso en el que nadie tiene un libro con instrucciones. Paso 1, tenés que hacer esto. Paso 2, tenés que hacer esto. No. La vida es un proceso de prueba y error. Nos equivocamos. Y también tenemos que entender que las decisiones que la otra persona toma no es culpa nuestra. Podemos haber afectado, sí, podemos haber, pero eso también, el culparnos de cosas, no nos va a llegar a nada. Lo que sí sabemos es que la persona tomó una decisión. Por ejemplo, ingresar al mundo de la adicción, ¿cierto? Ahora, esa decisión que tomó, afectada o no por una cosa o por la otra, esa decisión es algo que tomó la persona. Y podría haber tomado una decisión completamente diferente, podría haber tomado una decisión completamente, por ejemplo, en otro sentido. Y que haya tomado una u otra decisión, en realidad es decisión, valga la redundancia, es decisión de esa persona. Hay una historia que me gusta mucho, que en realidad sucedió, pero obviamente no voy a decir nombres, pero había una persona que abandonó a sus 2 hijos. Esta persona, vivió de una forma así, o sea, cuando una de los hijos llega a conocer a un conocido mío, por un problema legal, resulta que empezó a ahondar sobre esto y el otro. Claro, esta persona se había metido, pero en incontables situaciones de decisiones mal tomadas y de errores y de incluso delitos y un montón de problemas, de cosas terribles. Claro, cuando este conocido mío empezó a ahondar un poquito en la vida de la persona, todo radicaba en que esto que había sucedido con su padre, ¿no? Como el padre lo había abandonado, él había empezado a tomar decisiones por ese abandono. Ahora, tiempo después, conoció al hermano. El hermano, correctísimo, impresionante, había incluso estudiado, había logrado títulos y un trabajo impresionante, espectacular, una vida correcta, una vida súper recta y espectacular. En algún momento agarra, los junta a los dos
y le pregunta, ¿por qué elegiste esto? ¿Por qué elegiste vivir de esta forma, equivocarte así, así? Es que como mi padre hizo tal cosa, yo tuve ese ejemplo y seguí ese ejemplo. Al otro le preguntó exactamente lo mismo. ¿Por qué elegiste ser diferente? ¿Por qué elegiste tener esta carrera, este trabajo, esto, así, así, y vivir de la forma que vivís? Porque mi padre vivió de esta forma y yo elegí ser diferente. Fíjense que la misma historia, la misma realidad, el mismo abandono, el mismo padre, la misma genética, todo lo mismo, llevó a uno a tomar una decisión y a otro a tomar otra decisión completamente diferente. Por lo tanto, si nosotros podríamos decir, ¿podríamos encontrar culpables? Sí, miles, ¿cierto? Podríamos encontrar formas de echar la culpa, un montón. Pero ¿de qué dependió? De la decisión que tomó la persona A y B. De ser así o de ser así. Entonces, si nos ponemos a ver esta realidad, en realidad podríamos echarnos la culpa de miles de cosas, pero en realidad la persona que tomó la decisión de ser así o asá, en este caso de entrar a las adicciones, fue su decisión. Podría haber tomado otra, y si buscamos culpables encontraríamos montones de culpables, pero en realidad la persona decidió hacer esto y decide mantenerse en esto. Muchas veces, por supuesto, que están presos de ahora, porque llegó un momento en que ya la adicción los apresó y los hizo sus esclavos, ¿cierto? Si lo que veíamos una de las primeras veces es que la palabra adicto significa esclavo, en la forma original, en el griego. Entonces, hoy son adictos, son esclavos de una decisión mal tomada, pero fue una decisión que tomaron ellos. Entonces, tenemos que entender que la vida es un proceso de prueba y error. Nosotros tuvimos que tomar tal y cual decisión y ellos también tomaron sus decisiones. Por lo tanto, echarnos la culpa no sirve de nada. Así que si decimos, bueno, tenemos que evitar el camino de la culpa, tenemos que ganar tiempo, tenemos que decir basta de perder tiempo con echar la culpa para un lado o para el otro, para afuera o para adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para evitar este camino? Bueno, lo contrario de la culpa podríamos decir, podemos tomar lo bueno de cada error, como decíamos al principio, ¿cierto? Podemos aprender de los errores que hemos cometido o que otros han cometido. Podemos aprender de las derrotas. Podemos aprender de las cosas que nos han salido mal. Sí, podemos aprender. También el hecho de olvidarnos de una posición de superioridad, de que el otro se equivocó, de que el otro hizo tal cosa. Ahí es cuando nosotros dejamos de echar la culpa. Es decir, cuando echamos la culpa a otro es porque en realidad estamos creyendo que el otro se equivocó, aunque sí lo haya hecho. Pero muchas veces lo tomamos con un punto de vista de superioridad y que soy mejor y de que yo no me equivoco. Y aunque lo hagamos inconscientemente, ¿qué tal si empezamos a ver esto de que echar la culpa a otro en realidad es creernos mejores? Porque en realidad es eso. Cuando echamos la culpa, nos estamos creyendo mejores. Y cuando nosotros tomamos este, este enfoque, empezamos a tomar las cosas de una forma diferente y a amar, como hizo esta persona que mencionábamos al principio. Y a amar y a hacer las cosas diferentes y a vivir la vida de una forma diferente. Porque ya no he hecho la culpa, ya no miro al otro como alguien que se equivocó, sino como alguien más que simplemente tomó una decisión, así o así. Entonces, otra de las cosas que también podemos hacer es entender que no tenemos el control sobre las acciones de los demás, como decíamos recién. Tomó una decisión, es así, la persona decidió esto. Por lo tanto, podríamos, lo contrario a echar la culpa es empezar a entender que las decisiones que cada uno toma son sus decisiones. Dejar de revivir lo que sucedió. ¿Cuántas veces volvemos a traer situaciones, volvemos a traer recuerdos, volvemos a traer cosas que nos hicieron mal, volvemos y volvemos, y esto lo único que nos trae es un sentimiento de frustración, por supuesto,
pero nos lleva muchas veces a depresión, nos lleva muchas veces a sentimientos de destrucción para nuestras vidas y que no sirve para nada, nos hace perder tiempo, nos hace perder la vida realmente. Como también mencionaba otra persona que nos contaba que también estuvo en otras ocasiones con este mismo plan que estamos haciendo, y es que esta persona nos contaba que se había hecho adicto al sufrimiento y que todo lo que pasaba parecía que necesitaba seguir sufriendo y que seguían necesitando sentirse culpable. Lo único que lo llevaba era a seguir autodestruyéndose más y más. Entonces basta de revivir lo que sucedió, basta de traer a memoria y a colación una y otra vez todo lo que pasó. No nos sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es empezar a vivir el presente y el futuro. Empezar a vivir y a, como decíamos recién, comunicarnos, a hablar, a arreglar con quien creo que tengo que arreglar, a empezar a entablar conversaciones sinceras, calmadas, respetuosas, como hemos visto en anteriores encuentros. Todas estas actividades que ayudan a mejorar la comunicación, que ayudan a evitar las confrontaciones. Podemos empezar a utilizar estas cosas para abandonar el pasado y empezar a vivir un presente intentando reparar acciones que hemos cometido y errores que realmente hemos cometido, porque no es que no los hayamos cometido, pero empezar a vivirlo diferente desde ahora en adelante. Entonces yo puedo o echarme la culpa o empezar a vivir ahora algo diferente, de una forma diferente, para que, en primer lugar, yo vivir de una forma que no me autodestruya, pero también afectar positivamente a la persona que justamente está pasando por las adicciones, ¿no? Otra de las cosas que podemos también hacer para dejar de vivir en el pasado, algo que nos dice el Padre Nuestro, la oración que Jesús dejó a sus discípulos, que dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, y una de las partes dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros entendemos esto de forma inteligente, estamos dándonos cuenta que en realidad Dios nos perdona cuando nosotros perdonamos. Porque esto es lo que dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Y si nosotros no perdonamos, en realidad lo que está diciendo es que Dios no nos perdona a nosotros. Yo quiero ser perdonado por Dios. Yo quiero que realmente Dios perdone mis transgresiones y mis deudas y mis cosas y mis culpas. Entonces, ¿yo qué tengo que empezar a hacer? Empezar a perdonar. Empecemos a perdonar. Pero me hizo tal cosa, Repetimos, buscar culpables no sirve de nada. Pero sí, cuando empezamos a perdonar, empezamos a encontrar ganancia. Cuando empezamos a perdonar, empezamos a encontrar lo bueno de todo esto. Por lo tanto, perdonar en realidad nos trae ganancia. Perdonar a otros, aunque el otro no nos pide perdón, nos hace bien, nos lleva a sanar. Así que esto es tremendo, tiene un potencial y un poder enorme el perdón. La falta de perdón nos ata al pasado, nos ata a muchas cosas destructivas, pero cuando empezamos a perdonar, empezamos a sanar. Cuando empezamos a perdonar, empezamos a soltar esas cosas y que queden en el pasado, y empezar a vivir una vida de sanidad, una vida de restauración, una vida de libertad, que creo que esto es lo que vos querés. Así que, si lo querés realmente, empezá a perdonar. ¿Se lo merece? Bien. ¿No se lo merece? No importa. Yo quiero mi restauración. Si el otro quiere, si el otro puede, si el otro se lo merece o no se lo merece, ¿qué importa? Yo lo que quiero es que mi vida sea restaurada, que la vida de la persona que yo estoy amando y pidiendo restauración de las adicciones sea restaurada. Entonces, si la otra persona se lo merece o no se lo merece, realmente que quede en el pasado eso. Que eso quede en el pasado realmente y que puedas perdonar, yo creo que te va a hacer libre, completamente libre, a vos. Y después vas a poder contagiar esa libertad a los tuyos.
Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjense que está hablando de Jesús. Está hablando de alguien que no tenía culpa, y sin embargo Él llevó nuestras culpas y nuestras rebeliones sobre sí. ¿Para qué? Para hacernos libres, justamente esto que estamos hablando. Así que imagínense, si alguien que no tenía culpa de nada, si alguien que no había hecho absolutamente nada para merecer todo lo que pasó, todo lo que sufrió, decidió llevar nuestras culpas y todo lo que nosotros hicimos, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo, ¿cierto? Como dice el Padre Nuestro que leímos recién, y perdonar a otros, y perdonar a pesar de las culpas? Yo creo que eso trae libertad a nuestras vidas, a las familias, a nuestro entorno. Así que no dejes de pensar en esto, que Dios hizo por vos primero, pero también vos podés en forma de cadena hacer, y para que otro también lo haga consecuentemente. Así que, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Está citando el mismo texto anterior, ¿no? Pero ahora diciéndonos que vivamos y que todo lo que Él se llevó lo hizo para que vivamos y para que fuésemos sanados. Así que quiero que pienses en esto, pienses en que en realidad la culpa no lleva a nada, pero que sí el perdonar las culpas, el entender que Jesús en la muerte, en aquella cruz, llevó tanto nuestras culpas como la de los demás sobre sí mismo, esto realmente nos hace libres a nosotros. Por lo tanto, si nunca y lo hiciste, podés en este momento orar y agradecer a Dios, a Jesús, por haberse llevado las transgresiones y las culpas que tenemos. Si nunca lo hiciste, invítalo a entrar en tu corazón y a decirle: Señor Jesús, quiero que lleves todas mis culpas, quiero aprender a perdonar, quiero que empieces a guiar mi vida en todo lo que hago y en lo que pienso y en lo que soy. Quiero que seas mi dueño, porque yo sé que cuando lo seas, yo voy a empezar a ser sano, salvo y libre de todas estas cosas que me atan al pasado y que no me hacen más que destruirme. Así que yo te invito a que ores, a que empieces a soltar todas estas cosas y empieces a perdonar, que yo creo que es lo mejor. ¿Es difícil? Por supuesto que lo es. Es algo que el ser humano naturalmente no lo hace. Pero justamente estamos hablando de que está del lado nuestro que no es humano, que es Dios en nosotros, dentro nuestro. Por lo tanto, si vos estás escuchando esto y nunca lo hiciste, anímate a invitarlo a tu corazón. Y si estás guiando a otros, llévalos a los pies de Cristo, que realmente puedan aceptar a Jesús en su corazón, porque desde adentro de su corazón es cuando vamos a realmente poder realizar todas estas cosas. Uno no perdona naturalmente, sino perdona porque Jesús, que está dentro nuestro, nos da la fuerza y la gracia para hacerlo. Deseo realmente que seas libre, deseo realmente que puedas realizar esto, que puedas perdonar, que puedas dejar de echarte la culpa, perdonarte a vos mismo y empezar a vivir una vida de victoria, una vida de sanidad, una vida de libertad, y transmitir y contagiar esto a los tuyos. Te bendigo en el nombre de Dios y gracias por haberme escuchado una vez más. El Señor te bendiga.